pues hoy me ha tocado a mí. Vamos a sustituirla un poquito. Esperamos, si queréis, 5 minutinos, si os parece, para... Bueno, ¿estamos? ¿La compañera de intérprete también? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta convocatoria. Me gustaría hacer un agradecimiento muy especial a los medios de comunicación por la labor que estáis haciendo, por ese trabajo incansable que estáis haciendo casi que a deshora, a pesar de no contar ahora mismo por la situación que estamos viviendo con todos los recursos que se desearía. Así que un agradecimiento muy especial a vosotros y a vosotras por la labor y por estar permanentemente al pie del cañón y mantenernos bien informados. Hoy presentamos un paquete de medidas para el sector turístico destinadas a afrontar el impacto del COVID-19. Un presupuesto de 7 millones de euros que se añaden a los que se presentaron el pasado viernes destinados a pymes y autónomos de la región con un presupuesto de 58 millones de euros, que también benefician evidentemente al sector turístico. El turismo está dentro de los sectores productivos más dañados en la crisis sanitaria que estamos viviendo. Las medidas preventivas y recomendaciones de distanciamiento social que han afectado a la movilidad, la celebración de todo tipo de eventos, viajes y actividades de ocio han obligado a muchos negocios y establecimientos a cesar su actividad. Tanto la Junta de Extremadura como el presidente
como yo misma, hemos estado desde el principio de la crisis al lado de este sector estratégico en la economía regional. Un sector que, como ya ha dado cuenta en varias ocasiones el presidente, es un sector que iba muy bien y ahora pues esto le supone una parada y un receso. Según los datos aportados por el Observatorio de Turismo de Extremadura, en el año 2019 el sector turístico llegó a 13.500 establecimientos y tuvo una media intermensual de 26.441 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Al inicio del estado de alarma, la Junta de Extremadura estuvo con el sector turístico organizando el cierre ordenado de los establecimientos y poniendo en marcha una red de establecimientos de guardia para trabajadores de sectores esenciales. A día de hoy, esta red cuenta con 71 establecimientos y 1.336 plazas en 53 localidades de toda la región. Quiero destacar que desde el comienzo de la pandemia he tenido dos criterios claros: escuchar las iniciativas del sector y buscar soluciones en coordinación con el resto de consejerías de la Junta de Extremadura, con las diputaciones, con la FEMPEX y, cómo no, con el Ministerio de Turismo. Nos reunimos regularmente con el sector y con todas las administraciones públicas. Desde la Dirección General de Turismo pusimos en marcha un servicio de información a las empresas turísticas con motivo del COVID-19, donde los servicios técnicos de la Dirección General, desde las inspecciones provinciales, se focalizan en la ayuda y en el asesoramiento empresarial. Este servicio ha atendido desde el 16 de marzo 378 consultas turísticas, incluyendo entre los motivos cancelaciones, ERTE, viajes combinados, etc. Estamos pensando y trabajando en el día después, para que cuando llegue ese día estemos preparados, porque la desescalada, como ha informado el presidente del Gobierno, será asimétrica y gradual, a distintos ritmos y velocidades. Son necesarias medidas para promover la reactivación y recuperación del sector que permitan afrontar el impacto del virus y volver a la actividad en las mejores condiciones de competitividad. Este paquete de medidas para el turismo se divide en dos momentos de la lucha contra el impacto de la crisis sanitaria en el sector. El primero, el mantenimiento de la actividad durante el periodo de desescalada, que implicará una movilidad reducida y unas condiciones de limitación de aforos. Y, en segundo lugar, la reactivación de la demanda en un escenario de vuelta a una nueva normalidad. Los tiempos y las condiciones concretas de estas etapas están por definir en función de la evolución del virus, al que no debemos perder el respeto, y a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad al respecto. Pero es importante movilizar recursos y medidas para preparar esta nueva situación. Dentro de las medidas destinadas al mantenimiento de la actividad, la primera medida se concreta en el Decreto Ley de Ayudas que aprobamos el viernes pasado en el Consejo de Gobierno para financiar los intereses generados en las nuevas operaciones de crédito de las empresas turísticas. Con estos microcréditos estamos respondiendo a una de las demandas más importantes en este momento del sector turístico de nuestra región, y así ellos nos lo han manifestado reunión tras reunión. Con este decreto ley, vamos a destinar 2 millones de euros para financiar el interés de préstamos de hasta 20.000 euros. De esta manera, las empresas del sector turístico se podrán financiar a interés cero durante toda la vida del préstamo. Sin perjuicio de la necesaria convalidación del decreto ley por la Asamblea, la Consejería publicará en breve las bases reguladoras. Procederá a suscribir los convenios con las entidades financieras interesadas y realizará la convocatoria para que se soliciten estos préstamos. El objeto de esta línea de ayudas es dotar de liquidez a las empresas turísticas radicadas en Extremadura con más de 5 años de actividad, facilitando el acceso a la financiación bancaria de los autónomos y de las pymes, que sirva para mantener y asegurar el empleo y reducir los efectos negativos del COVID-19. Se estima que alrededor de 13.500 establecimientos turísticos serían los potenciales beneficiarios de esta medida, incluidos hoteles, casas rurales, camping, bares, restaurantes, guías, organizadores de congresos, etcétera, que se encuentren inscritos en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas. La segunda medida para el mantenimiento de la actividad se centra en garantizar el acceso a la información sobre nuevas medidas sanitarias en el sector turístico.
La seguridad sanitaria y turística es una de las claves del futuro inmediato para los viajeros, que demandarán en sus escapadas que sus destinos sean seguros. Para ello, se ha iniciado la elaboración de un nuevo manual de buenas prácticas de salud y seguridad turística para el sector profesional turístico, con el sector y otros agentes turísticos. Trabajamos por generar confianza. El sector del turismo necesita generar esa confianza, que esta situación que estamos viviendo con esta pandemia, pues es posible que en los turistas se haya minorado. Entonces, nosotros consideramos muy importante el ir generando poco a poco esa confianza hacia los viajeros. El objetivo es generar un proceso participativo entre autoridades sanitarias, administraciones turísticas y tejido empresarial, para poder definir unas recomendaciones en materia de salud y seguridad en las empresas de alojamiento, restauración y actividades, con el fin de que el viajero tenga la máxima seguridad y la máxima confianza. Con este manual situamos al sector en el día después del COVID-19 y mediante un proceso participativo nos ponemos a trabajar de manera conjunta para adoptar y ejecutar las medidas de salud, tanto las que el Ministerio de Sanidad indique como imprescindibles, como aquellas otras recomendaciones que voluntariamente quieran mejorar las empresas para aportar más valor a sus servicios y a sus establecimientos. Esta primera versión de la Guía de Buenas Prácticas ha sido enviada ya a los 13.500 establecimientos turísticos de la región para que realicen desde ya aportaciones desde su conocimiento y experiencia hasta el día 11 de mayo. El tejido empresarial extremeño y el sector profesional ha acogido muy favorablemente este proceso participativo, con aportaciones concretas de mejora en los establecimientos, en el destino y relación a las personas viajeras. En tan solo unos días hemos recibido ya 170 aportaciones. Se trata de un manual que contribuirá, a su vez, a la creación de las directrices nacionales del Ministerio de Turismo en materia de seguridad y confianza turística. Este manual será presentado en la reunión extraordinaria del Consejo de Turismo de Extremadura, que celebraremos en el mes de mayo, y trabajaremos coordinadamente con la Secretaría de Estado de Turismo y con el Instituto de Calidad Turística de España para unificar protocolos de seguridad y salud homogéneos para toda España. Es muy importante señalar que todas las medidas sanitarias para el turismo deben estar unificadas y coordinadas, no estableciéndose protocolos diferentes desde cada comunidad autónoma, porque de esa forma, si cada uno hacemos la guerra por nuestra parte, lo único que vamos a contribuir es a sembrar inseguridad, que es lo contrario a lo que queremos generar. La seguridad sanitaria y turística debe ser un valor del destino de Turismo España. El segundo grupo de medidas son las referidas al impulso de la actividad y la demanda y a la mejora de la competitividad después de la crisis. La primera de estas medidas es la reformulación del decreto de ayudas a la calidad y el empleo en el sector turístico, con un presupuesto de 2,8 millones de euros, que incluirá financiación para nuevas medidas en materia de seguridad y salud en los establecimientos turísticos. Es un decreto que vamos a estudiar tanto con el sector como con los agentes sociales para adaptarlo a las nuevas necesidades derivadas de esta nueva situación. Estas ayudas responderán a las demandas del sector, manteniendo también las líneas tradicionales de financiación en materia de accesibilidad, calidad, seguridad y comercialización digital. La segunda medida para reactivar la demanda será la puesta en marcha de una gran campaña de promoción turística con un presupuesto de 2,2 millones de euros, y la campaña tendrá 3 fases. La primera será en mayo y en junio. Promocionará la región en redes sociales con material audiovisual para recordar el destino Extremadura. La segunda fase, con un plan regional, promoverá la movilidad turística dentro de la región con escapadas de 1, 2 y 3 días para facilitar viajes a medida, lo que llamamos el turismo de proximidad. Tenemos que promocionar también el consumo regional, porque será el primero en recuperarse, junto con el turismo familiar. La tercera fase, en otoño, donde centraremos más recursos para la elaboración de una gran campaña que posicione el destino en el mercado nacional, con una importante inversión en un plan de medios nacional y regional. Esto responde también a la demanda del sector de no empezar ya con el lanzamiento de grandes campañas en este momento. Esta campaña de medios se complementará con un conjunto de paquetes turísticos de varios días de duración, tanto en verano como en otoño,
que tendrán como hilo conductor la gastronomía, los alojamientos de turismo rural y las ciudades. Se incluirán experiencias de senderismo, cicloturismo, birding y cultura, que se pueden disfrutar en un destino no masificado, confiable, seguro y sostenible. Tenemos todos los recursos para volver a relanzar el turismo Extremadura. El lanzamiento de cada una de las 3 fases se realizará teniendo presente los momentos y características de la fase de desescalada social y económica. Junto a todas estas medidas que he presentado para reactivar el sector turístico, la Junta de Extremadura ha solicitado al Gobierno central las medidas de apoyo que las empresas y autónomos del sector han demandado. En concreto, en la pasada sectorial hemos solicitado la apertura de un debate sobre la reducción del IVA para las empresas turísticas, ya sean alojamientos, restaurantes, turismo activo, etcétera, en el medio rural. El refuerzo del turismo de interior como elemento diferenciador de la marca España ante el nuevo escenario turístico y la llegada efectiva de los créditos ICO para las micropymes y autónomos del sector. Para acabar, me gustaría remarcar que este conjunto de medidas han sido elaboradas a partir de las demandas del sector, en un canal de comunicación muy regular que se ha abierto desde el principio de la crisis y que se ha materializado en diferentes reuniones de trabajo. Se trata de un esfuerzo compartido en la lucha contra el impacto del virus en el sector turístico, que busca que nadie se quede atrás en la superación de las consecuencias de la crisis sanitaria. Entre todos, administraciones, agentes sociales, empresas y ciudadanía, conseguiremos que el turismo regional vuelva a tener las cifras tan destacadas y que tanto contribuían al empleo en los meses previos a esta crisis sanitaria. Sin duda, Extremadura volverá a ser uno de los destinos de turismo de interior más atractivos para los viajeros. Agradecer al sector todas sus aportaciones en un momento muy difícil, no podemos negarlo, quizás uno de los más difíciles que nos haya tocado vivir y gestionar, pero solo juntos conseguiremos salir. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Buenas tardes y muchísimas gracias, consejera, por su intervención. Vamos a dar la palabra a los compañeros de los medios de comunicación que estén interesados en realizarle alguna cuestión. Compañeros, si os parece, me levantáis la mano y os cedo la palabra, ¿vale? Fabián Vázquez, de Cadena COPE. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por darme la palabra. Es una pequeña duda porque no me ha quedado claro a la hora de su exposición. Estas ayudas se dividen en 2 fases, ¿no? Son, digamos, entre comillas, las ayudas económicas y luego está en la otra parte que son las promoción, ¿no? La promoción del destino Extremadura, que como usted ha explicado en la última parte de la rueda de prensa, van en otras 3 fases más, ¿no? La sanitaria, el destino Extremadura dentro de nuestra región y luego irá en otoño ya la del resto de comunidades, ¿verdad? Exactamente, sí, lo has entendido muy bien. ¿Algo más, Fabián? Nada más, gracias. Julia Pecellín, de Televisión Española, no sé si nos quiere trasladar alguna cuestión. Yo no tengo ninguna pregunta para la consejera, muchas gracias. La consejera, creo que es todo. Muchísimas gracias, compañeros, también por vuestro interés y buena tarde. Muchas gracias, cuidaros.